Humanizar la realidad. Quererse libre. El programa de Lía Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Probablemente en su pueblo se le recordará. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estoy diciendo? Le estoy diciendo especialmente a la audiencia porque estoy yo abriendo y no saben ni quién soy. Acá estamos, no soy ni Fortunato ni Lía Méndez. Los presento, discúlpenme por no haberlos presentado, los tendría que haber presentado yo. Señores, señoras, jóvenes, jóvenes, jovencitos, jovencitas, les presento a nuestra estrella, Jorge Parés. No es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. Bueno, perdón, no se asusten si me ven con dos anteojos. Me olvidé los bifocales en casa. Yo lo Entonces primero no tengo. Lo primero que voy a decirte es que le avises a Lía que se desmutee. Ah, perfecto. Entonces, a partir de eso, todo perfecto. Sí, ahora no. Ahí te escuchamos. No me engañen, no me engañen. Ustedes lo que quieren es hacer notar que no estoy ahí. Que no estás en el piso, estás en el éter. Estás como en los cielos, o sea, una voz y una imagen que viene, la luz esa, claro, esa luz blanca de fondo, celestial. Claro, porque en realidad lo que hice fue difuminar el fondo. Claro, no, pero además en la pantalla que tenemos acá, a vos se te ve arriba y a la izquierda, como corresponde. Pero y aparte se lo te de ve arriba más o menos, pero lo de la izquierda corresponde. Claro, no, y aparte se ve una luz que parece un aura, claro, o una aureola, como le quieras decir, que como la de los santos. Claro, te santifica, estás como iluminada, es una esfera luminosa que bajando hacia ti termina por alojarse en tu corazón. Ahí está. No me digan tantas cosas, que los próximos los voy a hacer desde acá entonces, ya que se me ve tan iluminada. En estos tiempos tan oscuritos. En estos tiempos tan oscuros. ¿No? Hay que recurrir a la luz interior, que está en todos, solo que hay que tomar contacto. Lía, vamos a poner un separadorcito, un poquito de música, la música del corte, la música del programa, y empezamos. Tenés tu lugar para esa editorial que todos esperamos siempre. Probablemente en su pueblo se le recordará. Te escuchamos. Decíamos tiempos oscuros, así que habrá que ponerle luz. Entramos en otra etapa, ¿no? Ayer finalmente el Congreso aprobó algo tan temido por todos como era la aprobación de la ley Bases para la destrucción de nuestro país y el paquete fiscal para el despojo de nuestras riquezas. Creo que, bueno, hasta ahora la lucha fue para evitar justamente la entrega y el empobrecimiento anunciado y de algún modo iniciado, ya con el instrumento del DNU de Milei, y ahora el Congreso ha legitimado la entrega y el empobrecimiento de nuestro pueblo.
Y entonces se abre una nueva etapa. Hasta ahora veníamos peleando, luchándola para llamar la atención, para tocar la conciencia de los legisladores en cuyas manos estaba evitar esta entrega o facilitarla, ¿no? Bueno, esa etapa se cerró. Entonces ahora empezará una nueva etapa de lucha para recuperar derechos y libertades que con esta ley que han aprobado ayer no son arrebatadas. Lo que pensaba es como ¿qué invocarán, ¿no? Aquellos que colaboraron sin pertenecer, entre comillas, al gobierno nacional, que han posibilitado y han colaborado, invocando una actitud democrática que tiene que ver con entregarle las herramientas que un gobierno necesita para poder gobernar. Sin embargo, fíjense que no era esa la actitud cuando dejaron un gobierno sin presupuesto, por ejemplo. Más herramienta democrática que darle a un gobierno la aprobación de su presupuesto, que es la ley de leyes. Sin embargo, esa herramienta no dudaron en no entregársela a otros gobiernos. Así que, por lo menos los memoriosos, no nos tragamos ese argumento de que, bueno, nosotros no pertenecemos al partido de gobierno, pero hay que darle las herramientas. Lo que le han dado es un arma, no una herramienta. Es un arma para que gatille en los derechos, para que gatille en el Estado de Derecho, para que gatille en el Estado y finalmente logre destruirlo. Que es en definitiva lo que Milei claramente ha dicho, que es su intención y la orientación de su política. Entonces yo pregunto cómo van a reparar el daño que ya producen al entregarle no solo facultades extraordinarias, sino concretamente una legislación para que ponga en marcha esta política criminal, destructiva y violatoria de derechos. Entonces, claramente acá no solo hay autores materiales, autores intelectuales, sino también partícipes necesarios, a los que le cabe la misma pena que al autor material y al autor intelectual. Esperemos que el pueblo no pierda la memoria. Yo creo que a partir de ahora se va a profundizar la violencia represiva para sostener la violencia institucional que surge desde el Poder Legislativo, porque esto es una tremenda violencia institucional, avanzando sobre derechos ya reconocidos y contrariando principios esenciales de los derechos humanos, como el principio de progresividad y de no regresividad de los derechos. Están violentando los cimientos de nuestra democracia. Entonces, esa violencia institucional es la violencia que deriva de esta actuación del Congreso, que deriva también del Poder Judicial. El Poder Judicial que, conociendo el daño que la vigencia del DNU 7023 genera en la población, de todos modos ha dejado correr la causa sin tratarla. La causa, varias causas que se han promovido denunciando la inconstitucionalidad de ese DNU. Así que, ¿qué nos queda por hacer? En primer lugar, ordenar las piezas, tener en claro cuáles son los autores
materiales, intelectuales y sobre todo los partícipes necesarios, que están distribuidos en todos los poderes del Estado. Y luego, bueno, a nuestro pueblo le sigue tener que diseñar estrategias para ahora repudiar las políticas que ya se van a poner en marcha con un respaldo legislativo, pero bueno, tendremos que ingeniarnos para preservarnos. Ya hemos visto lo que ha pasado con la última represión frente al rechazo popular, justamente a esta posibilidad que en definitiva se concretó de traición al voto popular y al mandato popular por parte de los legisladores, ¿no? Así que iremos hacia un paro general por tiempo indeterminado, surgido de la sociedad toda, no solo de distintos sectores sindicales o laborales, sino de la sociedad toda, Bueno, iremos hacia ese tipo de medidas, esas tácticas de lucha que empiecen a abrir el camino hacia un cambio de verdad. Esto es destrucción, esto no es cambio, esto es destrucción. Y el pueblo lo que quiere es un cambio en una dirección de evolución, en una dirección de lograr más y mejores derechos, en una dirección de profundizar derechos y jamás entregar la libertad. Así que veremos qué estrategias empezamos a diseñar para poner luz a estos tiempos de tanta oscuridad. Estamos súper con la tecnología, somos un lujo. Qué linda editorial, Lía. Qué linda editorial. No sé si linda, pero fue tan clara y tan contundente en un momento así que bueno, ¿qué opinas vos, Fortu? Que hay que poner luz, pero me cuesta encontrar la perilla, ¿viste? Estoy un poquitito en las tinieblas y voy tocando las paredes. Y a veces toco algo que... ¿viste? Cuando tocas algo que no sabés qué, decís que estoy tocando. Bueno, esperemos encontrar la perilla que por lo menos encienda, no sé si la luz que ilumine lo social, pero por lo menos que ilumine lo interno para poder estar fuertes e ir hacia adelante, que es lo que la vida pretende. Yo lo voy a oscurecer un poquito más, tu luz, con una reflexión que no es mía, es de un amigo común, de Fernando Esteche, que charlando un poco sobre esto, me decía que la aprobación de la ley Bases constituye probablemente un gran paso hacia la disolución nacional. La articulación de la Constitución del 94 con el RIGI lleva directamente a los gobernadores a ser los interlocutores de las grandes multinacionales que en el marco de la desregulación absoluta que nos está proponiendo, que nos está imponiendo esta ley votada ayer, vienen a saquear y depredar. Se las leí prácticamente porque me parece que es la síntesis de la proyección económica que se viene en estos tiempos. Me parece que es inevitablemente eso. Y si ustedes leen el Infosiberia de hoy, van a poder ver con claridad cada uno de los perjuicios, de los enormes perjuicios que vamos a empezar a sufrir a partir seguramente del lunes, porque la van a oficializar, digamos, el Poder Ejecutivo, ¿cómo se dice esa acción que hace? Cuando saquen el boletín oficial y toda esa cosa, la va a promulgar. La ley la va a promulgar. Sí. Lo antes posible, o sea que todos esos perjuicios van a entrar de algún modo en vigor ya, ¿no? Ya.
Así que, y muy... ¿Y qué harán los traidores, ¿no? Porque eso de, bueno, le damos las herramientas, sino que van a decir, bueno, nosotros le dimos las herramientas para que pueda gobernar. Nosotros no somos responsables de los desastres que hagan. No, sí, hay que ligarlo directamente, porque el desastre está en la ley misma. No es que le das una herramienta y que después el otro hace lo que quiere, no era lo que vos tenías pensado que iba a hacer. No, lo que va a hacer lo dijo antes, está en la ley y no se van a poder despegar. Los colaboracionistas no se van a poder despegar. No, a mí están directamente ligados a los resultados de la política que lleva adelante este gobierno. A mí me resultó muy interesante la asociación que hiciste entre el PRO en aquel momento y los radicales, negándole el presupuesto a Alberto Fernández y a Cristina también, pero Cristina tenía otras herramientas, pero otra fuerza, digamos, ¿no? Pero también en ese sentido, negándole la herramienta democrática como para poder gobernar. La distinta vara en la concepción, en las explicaciones que intentan dar los legisladores de su voto. A mí no me gusta la palabra traidor, pero no hay otra, porque en la política vos podés entender que traidores fueron, si se quiere, San Martín también fue un traidor a la corona española, y no lo vamos a llamar traidor. Hay esas traiciones, los políticos dicen que no son traiciones, sino que, me refiero a los que votaron la ley Bases, ¿no? Sino que es parte del juego político. Bueno, a mí este juego político no me parece ninguna otra cosa que no sea una traición. Es que es la traición al voto popular. Y la gente no está en ese juego. Ese es un juego que hacen en ese ámbito. Pero yo les pongo el voto para que lleven adelante una cierta política. Entonces, ¿cómo? Si yo les pongo el voto para eso y hacen otra cosa, están traicionando el mandato. A ver, si yo soy abogada y un cliente me da un mandato para que haga determinada cosa, si yo hago otra, tengo consecuencias, tengo sanciones. No es tan fácil traicionar un mandato, porque, a ver, la facultad, ¿cómo decirte? Son facultades delegadas por el pueblo las que tienen. No tienen un cheque en blanco. Vos lo votás y no es que tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Eso todavía no se entiende. Ellos lo interpretan distinto. No se entiende? Porque no hay revocatoria de mandato. No se completa la imagen, no se completa con la posibilidad, porque si vos no cumplís con el mandato y eso no tiene sanción, bueno, no existe entonces el mandato y la obligación de cumplirlo. Si no hay sanción, no hay obligación. Y no hay sanción en este caso, cuando un representante votado y elegido por el pueblo luego no cumple con su mandato. Entonces hay que completar la figura con la revocatoria de mandato. Entonces el pueblo tiene un mecanismo, deberá tenerlo, un mecanismo para sancionar, para quitarle las facultades que le ha dado a alguien para que haga ciertas cosas y hace lo contrario. Y está fácil. Lo que perjudica al pueblo, lo que genera dolor y sufrimiento en el pueblo, claramente es opuesto al mandato popular, porque nadie vota para que lo hagan sufrir, lo perjudiquen y lo hagan retroceder en derechos. Nadie vota para eso. Es muy interesante. Perdón. No, sí, estoy planteando eso, porque me parece que hay que ponerlo sobre la mesa finalmente, ¿no? A mí no me cabe duda de eso y celebro que traigas una vieja conversación nuestra, que no me acuerdo si la tuvimos ya al aire, pero sí la tuvimos en algún momento en estos días, que es nuestra histórica propuesta de la ley de revocatoria de mandato. Y eso nosotros siempre lo explicamos, y otros, que no voy a decir ahora porque por ahí es una infidencia que no... No, sí, puedo decirlo. Dígalo, por favor. A ver, primero voy a decir lo que nosotros siempre proclamamos, que
eso de la revocatoria de mandatos, de algo que posibilite al pueblo expresar su opinión y castigar la traición al voto popular, nosotros lo planteamos siempre como un primer paso, quizá, del pasaje que siempre pedimos de una democracia formal a una democracia más real. Un primer paso que tendría que tener muchos otros, pero ese primer paso es condición para el mejoramiento de la democracia. Y con relación a esto, nos contaba el otro día, en un homenaje que se hizo a Eduardo Luis Duhalde en la Universidad de Madres, su hijo, Mariano Duhalde, abogado, editor de libros, nos contaba que cuando él era mucho más joven, su padre charlaba con Néstor Kirchner antes de asumir, antes de ganar, en todo ese proceso en el que Eduardo Luis Duhalde estuvo muy cerca, hablaban de la necesidad de impulsar la mandatos. Eduardo Luis Duhalde lo explicaba unos años después, que no se había hecho, como un problema, un error no haberlo hecho por primar la urgencia en lugar de lo urgente en lugar de lo importante. Y de algún modo, ya fallecido Néstor Kirchner, Eduardo Luis Duhalde, nos contaba su hijo, se lamentaba de que eso no se hubiera hecho porque hubiera sido muy necesario en algunos casos. Y yo lo traigo acá en relación a lo que el día con muchísima solvencia está proponiendo, que es volver a tomar las banderas, y digo con muchísima solvencia porque lo hizo durante muchos años en campañas electorales presidenciales, en todos lados, hablando de esta necesidad. Y yo creo que hoy los humanistas tenemos que levantar algunas banderas que habíamos levantado, que levantamos históricamente y que hoy se hacen imprescindibles para afrontar el gravísimo momento histórico que estamos viviendo. Y decirlo también, Jorge, que además por los demás sectores políticos ha sido tomado como una propuesta ingenua. Tal cual. ¿No? Porque siempre estuvo ahí. Nosotros, el Partido Humanista, desde su fundación en 1984, entre las propuestas centrales estaba la de una ley de responsabilidad política. Pero perdóname que te diga esto, pero yo no creo que por urgencias y por otras prioridades, sino creo también conveniencia, claro. Conveniencia, porque claro, nadie se quiere poner, límites, y entonces, si bien se puede considerar, claro, sería importante que alguien responda, entre bueyes no hay cornada, y entonces esto ha funcionado durante muchísimos años de ese modo. Yo creo que la evidencia de los actos, yo creo que si bien la historia es cíclica y todo se vuelve a repetir y todas esas cosas que siempre decimos, yo creo que también existe la posibilidad de aprendizaje. La gravísima situación en la que hoy estamos, me parece que a muchos de los que hoy están en la oposición al gobierno de Milei, si algún día les toca volver a gobernar, si algún día nos toca volver a gobernar desde el campo nacional y popular, no podemos olvidarnos de crear herramientas que sirvan a futuro. Después posiblemente hablemos de ese tema en relación a otras cuestiones, pero las herramientas que el Poder Legislativo tiene que crear son herramientas para que se consoliden el ejercicio de los derechos, no para que den un buen resultado electoral. Así que ojalá se aprenda, porque la verdad es que hoy estamos ante la consecuencia de muchas acciones no realizadas o mal realizadas, decisiones mal realizadas, que podrían haber evitado llegar a esta entrega monstruosa que vivimos en el día de ayer.
Hay todavía mucha miserabilidad. Recuerdo que sí lo comentaba, que uno aprende de sus errores y que ojalá uno pudiera cometer un error tan grande que le permitiera a uno aprender todo de una sola vez. ¿No? Pero vos eso no lo tenés casi resuelto. ¿En qué Porque me habías dicho que tenías como todo resuelto con la inteligencia artificial. No, lo que digo... Bueno, contanos de eso. No, ahora te cuento de eso. No, lo que digo que esta situación, esta ley que se ha puesto en marcha, que se va a poner en marcha y todo lo que está... Yo creo que estamos llegando a ese gran error que ojalá podamos... aprender de una vez por todas. Le sugerimos la experiencia guiada. Eso. No, lo que... Eso requiere previamente reconocer que uno ha cometido un error. Y esta es la parte más difícil. Bueno, trabajemos en pos de eso. A veces uno se equivoca, decía alguien. Bueno, vamos a escuchar un tema musical que es muy particular, porque no es un tema musical conocido, no, los artistas. Vamos a escucharlo. El título es Trata a los demás como quieres que te traten. Este tema musical está inspirado en uno de los principios de la acción válida propuestos por Silo en La mirada interna. Así que escuchemos, prestemos un poquito de atención, un poquito nada más. El que esté cocinando, que siga haciendo sus cosas, pero bueno, que esté ahí. Se puede direccionar la atención, ¿no? Claro, que escuche un poquito. Y nosotros también prestemos la atención, que después tengo algunas cosas que comentar respecto de la producción del tema. Vamos a escucharlo. Cuando tratas a los otros como deseas ser tratado, te verás. En la vida hay un secreto que te quiero yo contar. Si tratas a los demás bien, todo irá mejor sin más. Desde tiempos muy antiguos lo decían sin parar, que el respeto y la empatía nos pueden siempre guiar. Trata a los demás como quieres ser tratado. Es la regla de oro que el mundo ha progresado. Jesús lo dijo claro, Confucio lo enseñó, Buda lo susurraba y el mundo floreció. En un flamenco alegre la lección yo voy a dar. Cuando todos la aplicamos, la vida empieza a brillar. Trata a los demás como quieres ser tratado. Es la regla de oro que el mundo ha avanzado. Si queremos un futuro donde reine la amistad, sigamos esta norma y habrá más felicidad. Trata a los demás como quieres ser tratado. Es la regla de oro que el mundo va a mejorar. Silo nos enseñaba que al abrir el corazón la comunicación se eleva y florece la razón. Trata a los demás como quieres ser tratado. Es la regla de oro que el mundo evolucionará. Muy bien, hemos escuchado Trata a los demás como quieres que te traten. En la página de YouTube, donde tienen el canal, mejor dicho, de YouTube, donde tienen y otros de los principios de la acción válida y además otras producciones, el canal se llama Meditaciones Online. Ahí da una
pequeña explicación y dice, este video musical celebra la máxima moral de tratar a los demás como desea ser tratado. A través de versos poéticos y una melodía contagiosa descubrirás cómo esta regla, enseñada por grandes figuras como Jesús, Confucio, Buda, han mejorado la humanidad a lo largo de la historia. Deja que la sabiduría de Silo te inspire y disfruta de una lección de vida que te liberará y abrirá nuevas formas de comunicación positiva con los demás. Bueno, me llegó esto, ¿no? Sí. Me llegó el link de unos queridos amigos, de Jorge, de Coco y de Celia, sí, para que los escuchemos. Los escucho, la verdad me encantaron, porque mandó varios de los principios con esta producción. Digo, bueno, ¿y cómo los hicieron? Digo, bueno, habrán editado, alguien produjo el tema musical y ellos le pusieron las imágenes, porque si lo ven en YouTube va a haber imágenes que acompañan a lo que se va diciendo. Entonces nada, le mando un mensajito, me contestan, bueno, lo llamo, hablo con Coco. Digo, Coco, ¿cómo hicieron esto? La verdad que está bárbaro. Por ahí, qué sé yo, algunas músicas no son de mi particular gusto, pero digo, están muy bien porque es una como de gusto amplio, ¿no? Distintas melodías. Esta particularmente me gusta, bueno, lo andaluz me gusta mucho. Claro. Así que, nada, y me dice que todo... musicalizar esas letras, ¿no? Bueno, que todo está hecho con inteligencia artificial. Impresionante. Dice, bueno, la parte de los textos, no, porque bueno, ellos venían trabajando el tema de los principios como un modo de ver cómo aplicarlos uno, porque la idea no es decir, mirá qué lindo que es este principio, sino a ver en qué se relaciona, digamos, claro, con la vida de uno. A ver, ¿cuándo trato a los demás? A ver, preguntarse una cosa tan simple, bueno, a ver, ¿y cómo quiero ser tratado? Que parece tan sencillo, pero no es tan sencillo respondérselo. Bueno, todo eso ellos lo fueron trabajando y mediante alegorías, metáforas, terminaron armando un texto. Pero luego la inteligencia artificial armó la música, puso la voz y armó la composición, digamos, poética de todas esas ideas que ellos le fueron lanzando. Digo, ahora hago un punto y aparte respecto del tema de tratar a los demás como cosa a tener en cuenta, y voy al tema de la inteligencia artificial, que digo, qué interesante, qué posibilidades que abre, qué herramienta extraordinaria, y también qué herramienta que si se utiliza mal, como cualquier herramienta, puede ser perjudicial para la humanidad. Bueno, esto. Yo en realidad quisiera rescatar dos cosas de lo que estás diciendo vos. Una es una tesis de maestría que me pasó Lía hace unos días para un tema que estoy estudiando yo, que es sobre la regla de oro como herramienta del lenguaje para facilitar el diálogo en los conflictos interpersonales, que es de una amiga humanista en común, de Miriam Barbarena, y que la verdad que ahí la inteligencia de artificial no tiene nada. Es realmente un trabajo académico que, aparte de inspirarme en el trabajo que estoy haciendo yo, me pareció de un abordaje exquisito de la regla de oro, que uno la viene viendo y estudiando hace muchos años en el siloísmo, pero que merece por ahí, hoy, que justo nos traes un tema musical sobre la regla de oro, merece por lo menos ser nombrado, y le agradezco al día que me haya pasado esa tesis, y especialmente a Miriam por haberla hecho, ¿no? Bueno, me voy ¿Sabes? Sí. No, que de todo esto, escuchando, ¿no?, cómo se fue armando la letra, la canción, obviamente le aportaron la letra para que pudiera la inteligencia artificial ponerle la música. Pensaba que se podría sintetizar
que algo tan mencionado como el cambio cultural, que hay que ir por un cambio cultural, y dale con el cambio cultural, a mí me parece que una síntesis puede ser que el cambio cultural es una cuestión de trato. Ajá, porque si la regla de oro se aplicara verdaderamente a todas nuestras relaciones, tratar al otro del modo en que pretendo ser tratado, se produciría un cambio cultural de raíz. Es muy fuerte lo que decís, te lo robo para mi tesis. Es muy interesante. Es la pregunta que la academia se hace en este momento, tiene que ver exactamente con eso, porque el cambio cultural se fue dando en los últimos tiempos por decisión, no por decisión del ser humano, sino por los acontecimientos violentos y por los intereses del poder que fueron imponiéndose. Entonces, sería muy interesante poder promover el cambio cultural desde la ética de tratar a los demás como uno quisiera ser tratado, ¿no? Creo que es fundamental. Recuerdo hace un tiempo charlando así con grupos de amigos, donde bueno, estábamos viendo qué cosas aspirábamos a futuro, ¿no? Y algunos decían cosas muy interesantes, ¿no? Pero muy amplias, muy ambiciosas. Y la verdad es que en ese momento particular que estaba viviendo y que teníamos este grupo de amigos, yo le decía, mira, realmente lo que aspiro es que nos tratemos un poco mejor. Solamente es un poco mejor. En lugar de tanta... Lo que pasa, perdón. Sí. Porque uno sigue elaborando. Lo que pasa es que hay un tema, me parece fundamental a reflexionar en esto de aplicar este principio, porque es común también que alguien diga, mira, yo te trato bien, o sea, yo estoy dispuesto a tratarte bien, pero tratame bien. Es decir, si vos no me tratás bien, no pretendas que yo te trate bien. Y ahí el principio se cae a pedazos, porque no es lo que el principio dice. Entonces, yo te trato del modo que quisiera ser tratado. Y vos me maltratás. ¿Yo qué hago? ¿Sostengo el principio? Porque el principio lo que dice es que cuando yo tengo esa actitud con vos, yo me libero. No dice que si yo tengo esa actitud y vos sos correspondiente o recíproco, entonces yo me libero. Yo me libero cuando te trato del modo que quisiera ser tratado, independientemente de tu respuesta, independientemente de cómo me trates. Y me parece que ese es el tema central. Si espero a la reciprocidad de trato para sostener ese trato con vos, o si ese es un trato que yo doy independientemente del que recibo. Obviamente que si doy ese trato, seguramente generaré en los demás, por ahí en algunos no, pero se empezará a generar una corriente en la misma dirección. Pero en todo caso no está en mi expectativa, ni es el límite que pongo para el tipo de trato que doy. Yo doy ese trato independientemente del trato que me den. Ojalá lleve a la reflexión a otros y los convenza de dar a otros, y entre esos otros estaré yo, el mismo trato que se pretende recibir. Tiene más tela por cortar en principio, porque también habrá que ver cuál es el trato que uno pretende recibir. Sí, a mí me parece que también lo de más tela por cortar se agrega la concepción desde lo social, que va más allá de la actitud personal de uno para con otro, sino que tiene que ver con la construcción de las relaciones solidarias y de las relaciones que son temas sociales, que no tienen que ver con el trato individual, sino con el trato en comunidad, en sociedad. Y eso me parece que es un punto como para avanzar, porque este principio es tan válido
para las relaciones interpersonales como para la construcción de una sociedad. Pero totalmente, porque es el tratar a los demás depende de hasta dónde llega tu posibilidad de acción respecto de los demás. Si yo, digamos, si mi máximo ámbito es el de la radio, entonces te trato mal a vos, y bueno, soy un choto porque te trato mal a vos, o trato mal a nuestro querido operador, o trato mal... Ahora, si soy el presidente de la nación... Exactamente. Sí, bueno. Y trato, digamos mal, cago un país. O sea, no a una persona. Entonces, va más allá de la acción personal, uno a uno, trato a los demás. No, trato a los demás. Además dice, los demás, dice, no te trato a vos, trato a los demás. Y además, este principio que ha sido planteado de distintas maneras, como, bueno, no hagas a los otros lo que no querés, que es no hacer. A no, te dice hacé, tratá a los demás. Pero bueno, Lía, ahí estamos. ¿Vos tenías algunos otros temas? En esta línea que hemos tomado en el programa de hoy. Yo quería hablar de inteligencia artificial. ¿Ya no hablaste? No, sí. No, digo que... No, ya te ocupaste tu tiempo. Por eso. No, ¿cómo decías? No, yo no quería dejar pasar sin mencionar algo, porque en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo hay un tema que se ha absorbido la total atención, un poco por cómo se mueven los medios, pero mucho por el tema, por lo que representa el tema, que es la desaparición de este niño en Corrientes, ¿no? Y ustedes saben que yo escuché, y sobre esto quería hablar, obviamente lo que produce en la gente, el rechazo, la bronca, la angustia porque ese niñito aparezca. Hoy todavía hay muchas hipótesis, todas las hipótesis, no se sabe, creo, hasta este momento qué es lo que ha sucedido. Y yo en general atiendo a las cosas que dicen los comunicadores, ¿no? Porque pueden hacer mucho daño, no solo en el caso puntual, sino que también pueden influir negativamente en las poblaciones cuando justamente atraviesan este tipo de situaciones tan sensibles. Y los otros días escuché en varias oportunidades, y por eso lo quería mencionar, a un abogado prestigioso como es Burlando, que se hace cargo de la querella, de la mamá, creo, con el grupo de abogados, etcétera, etcétera, incluso sin haber viajado, y bueno, es un hombre de experiencia, mediático, muy mediático, Burlando, tanto que en su momento, bueno, utilizó su impresionante exposición, que creo que la ha intencionado en los medios, con su actuación en causas muy relevantes, para después terminar postulándose como candidato político, cosa de la que después desistió, ¿no? Pero quiero decir, va todo de la mano. Y los otros días lo escucho decir algo así como que los autores de esto, que no se sabe todavía cuál es el delito ni cuáles son los autores, merecen la pena de muerte. Y yo dije, ¿qué está diciendo este hombre? Porque es abogado. Pues si vos me dijeras a alguien que le da bronca y si habría que matarlo, a no sé qué, tendría que haber pena de muerte, pues sí, bueno, la gente, lo que genera una situación de este tipo, la bronca, uno dice cualquier cosa, genera mucha violencia en la gente, la falta de, digamos, la impotencia por encontrar justicia y por lograr que la justicia actúe como uno espera que actúe, bueno, todavía se entiende.
pero que un profesional abogado que debe regirse por la ley y la Constitución y que no puede, no puede ignorar, digamos, que no solo no existe en nuestro país la pena de muerte, o sea que mal puede invocar que lo que merecen es la pena de muerte, porque no existe en nuestro país la pena de muerte, sino tampoco debe ignorar toda la serie de instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país, los avances hechos por nuestro país en el sentido de haber, desde la Asamblea del año 13 en adelante, hasta 2008, que es cuando se deroga el Código de Justicia Militar, donde estaba prevista la pena de muerte, todo, digamos, la línea tomada por nuestro país en ese sentido, y entonces él tiene que saber, es una irresponsabilidad, él tiene que saber que algo dicho por él en los medios, eso impacta en la población. Y si la población está irritada, está con bronca, está con una situación de profunda violencia frente a este hecho que todavía no tiene ni siquiera designado el tipo de delito que se ha cometido, porque no se ha encontrado lamentablemente al niño, no es ingenuo lo que hace Burlando, me parece de una gran irresponsabilidad. Y eso me llevó a recordar que en este país, no sé si ustedes se acuerdan, pero Menem, digo también para contextualizar el momento político que estamos viviendo y en qué contexto político Burlando dice lo que dice. Y lo dijo en varias oportunidades. Si hubiera sido al pasar de bronca, no sé qué, bueno, ni siquiera me interesa sacar el tema, pero lo ha repetido y lo puede seguir repitiendo, y eso entra en muchos oídos. En el 90, Menem presentó un proyecto para instaurar la pena de muerte. Menem, para delitos graves, violación y creo que tráfico de drogas seguido de muerte, eran 3 o 4 causales, ¿no? Y Menem, que en el año 89, dictó decretos de indulto para los genocidas, Y en el 90 siguió dictando decretos para indultar a aquellos militares que no habían sido alcanzados por las leyes de obediencia debido y punto final, y a Camps, y a Suárez Mason, y los peores asesinos genocidas de nuestro país. Él. Pero eso no paró ahí, porque en el 2004, según información que pude recabar, volvieron los Menem a intentarlo. Si no me equivoco, Adrián Menem. Y después Olmedo, ¿se acuerdan de Olmedo? El diputado Olmedo también. Y más recientemente un diputado que yo no tenía noticias, lo estuve buscando la información, un diputado de Neuquén. Entonces me parece, yo digo, bueno, el tema hay que sacarlo y hay que ponerlo sobre la mesa, hay que darle visibilidad, porque hay que hablar de estos temas, porque mañana nos vamos a encontrar con un gobierno que tiene una orientación de represión y negación de las libertades fundamentales, como el derecho a la libre expresión, Todos los días encontramos decisiones que van tomando donde intentan avanzar sobre nuestras libertades fundamentales. Entonces, no me extrañaría que mañana pudieran inspirarse, Bullrich, que pudiera inspirarse en alguna medida, en alguna propuesta de este tipo. Entonces, lo que en un momento me pareció, digo, ¿para qué reflotar estos temas? Después pensé, mejor hablar de estos temas. Hay que hablar de estos temas, porque después es tarde. Yo
reforzaría lo que vos decís en más de un sentido. Reforzaría primero lo que estás diciendo, que es imprescindible hablarlo, verlo, estudiarlo, porque hay absoluta intencionalidad en Burlando, desde mi punto de vista, absoluta intencionalidad de instalar un tema que necesita, del mismo modo que hizo Sánchez, que vos mencionaste, este diputado, del mismo modo que intentó hacer Olmedo, necesita una, y de algún modo, no sé si Menem, porque tenía otras artilugios de poder. Menem lo basó también, el pedido de instalar la pena de muerte, por el asesinato de una persona conocida, cuyo padre era gremialista, un político. Sí. A ver, Menem estuvo preso por temas políticos. Así que ese pedido que hace de pena de muerte, ese proyecto que presenta, en una situación anterior le podría haber cabido a él. Y la verdad es que esa contradicción marca la condición de esa propuesta de Menem, que iba en una dirección de intereses particulares políticos. Pero me quiero referir a el pedido, la búsqueda de instaurar la pena de muerte en nuestro país, que llevó por la última oportunidad el diputado Sánchez, neuquino, sí. Es el mismo diputado que presentó un proyecto contra Cristina Fernández con relación al tema de las causas penales o de la proscripción, no me acuerdo exactamente en este momento, que se opuso al aborto y que que se opuso al aborto y que presenta el pedido de pena de muerte argumentando en algún momento que ya está instaurada la pena de muerte acá con el voto del aborto. Entonces, hay una total intencionalidad por parte de Burlando, que se traduce en este fenómeno de Sánchez, que primero instala los temas que después presentaba proyectos cuando era diputado nacional, y quiero avisarles que hoy es el secretario de culto de Milei, de la Cancillería de Milei, o sea, es tal cual un personaje desde la perspectiva política en que uno se para absolutamente nefasto. Y desde el hecho puntual de pedir la pena de muerte, más nefasto aún. Pero quiero decir, me parece imprescindible, y ya se nos va el tiempo, y no quiero pasarnos porque Radio Caput en eso es muy estricta, como debe ser, dejar pasar la necesidad y la importancia de meternos en ese tema, porque también hay que pensar cómo hacer, porque hasta ahora la fuerza popular, la opinión pública, frenó el tema de esos del avance de la pena de muerte. Pero no es un tema que pueda descartarse, que si le ven la oportunidad, estos oportunistas, si ven la oportunidad, puedan tratar de avanzar con esa medida que solo en los países más en los que más falta de Estado de Derecho hay, está instaurado, ¿no? Y nos vamos, chicos, disculpen, que sea... ¿Sí? Lía. ¿O no? Lía, dale, despedite porque no nos quedan más, cerrarnos el programa. No se te escuchó nada esta última parte. ¿No se escuchó? Bueno, un saludo para todas, todos y todes. Hasta el próximo viernes, que tengan una buena semana y retomaremos estos temas que nos interesa particularmente tratar. Bueno, chau, pedimos chau. por que se recupere Isabel, nuestra productora, y nos vamos escuchando el Invierno de Antonio Vivaldi, una composición extraordinaria, y festejemos el comienzo del invierno. Y agradezcamos al operador técnico, a Lucita,
a Lucas Loza su maravillosa su trabajo en el día de hoy. Eso, ahí vamos, con Antonio Vivaldi, Invierno, uno de los clásicos que más me gusta. Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galopeo del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 30